Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, Leo. Jorge Castañeda. Hola, Leo. Javier Tello, Leo, muy buenas noches. Bueno, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que la economía mexicana se contrajo, decreció 0.1% en 2019 en comparación con el 2018. Esto significa la primera tasa negativa de los últimos 10 años. El presidente López Obrador dijo que el crecimiento económico no garantiza el bienestar y que la contracción económica no es tan importante si el dinero se concentra en pocas manos. Es decir, el crecimiento no importa, eso ha venido diciendo el presidente, porque este último año ha habido desarrollo y justicia. Javier. Bueno, yo creo que parte de lo que hay que discutir. Callado. Sí, yo estaba buscando curiosamente estaba buscando un artículo que salió en la revista El New Yorker, que es precisamente sobre el tema, sobre cómo cada vez se enfatiza menos el crecimiento y cada vez más el bienestar. No hablando de México, sino en general, entre economistas, etcétera, etcétera, que es algo que está pasando. Entonces, por eso estaba tratando de buscar el título del ensayo de John Cassidy. Yo sé que es alguien que tú lees. Digo, creo que hay dos grandes temas, ¿no? Explicar ese mal resultado y tratar de analizar las implicaciones de ese resultado. Creo que es importante entender qué lo provocó para saber si eso puede cambiar este año y en ese sentido si puede haber resultados distintos este año, ¿no? Y en cuanto a las implicaciones, pues obviamente hay implicaciones no solamente para el crecimiento, posible crecimiento este año, sino también para el proyecto de López Obrador en general. Él claramente ya le está dando ese spin, que yo creo que tiene su lógica de fondo. Es decir, yo creo que no es algo nuevo en su discurso. Desde mi punto de vista, siempre ha estado presente ese elemento en su discurso. Sin embargo, él prometió un crecimiento del 4% anual. Y dijo que el crecimiento promedio de la época neoliberal, que era 2%, era desastroso. Era un fracaso. Así utilizó la palabra fracaso. Yo puedo, por lo menos de mi lado, mi interpretación, desde hace ya varios años, siempre enfatizaba el hecho de que él no hablaba mucho de crecimiento y de una figura en específica. Obviamente, conforme entras en una dinámica de campaña, cada vez te presionan más para que des un dato y cada vez te conviene más dar ese dato. Pero mi sensación, y esto no es de ahorita, ni es una lectura del pasado en función de lo que ocurre en el presente, sino si yo me regreso a mis notas de hace 2 años, yo sentía que el proyecto era un proyecto de crecimiento inclusivo, con el énfasis en inclusivo más que en llegar a un mayor porcentaje de crecimiento que la época de neoliberal, pero tienes toda la razón que en la campaña, sin lugar a duda, fue prometiendo y prometiendo cada vez más y quejándose más de la situación que se había vivido en los últimos 30 años, etcétera, etcétera. Pero Jorge, todos los políticos prometen crecimientos altísimos. Yo recuerdo Fox también había dicho 7%. Por cierto, le entregaron una economía creciendo al 7%. El sexto año de Cedillo creció casi al 6%. Exacto. Vino la recesión de Estados Unidos del 2001 y la economía mexicana tuvo un desempeño exactamente como el de hoy, pero inducido por Estados Unidos. Mientras que esta vez es mucho más difícil sostener eso. Andan con el cuento un poquito tus amigos de que hay una recesión manufacturera en Estados Unidos. También es relativamente discutible que sea una recesión. No, desaceleración. De las manufacturas. Pero de todos modos, la industria manufacturera norteamericana creció mucho más que la economía mexicana. No tanto como el PIB norteamericano en su conjunto, pero sí creció más, creció creo que 1.8, algo así. Mientras que el PIB fueron 2.3. Entonces, a ver, yo creo que aquí son dos elementos distintos. El tema del desempeño de la economía es terriblemente mediocre, porque esto no es algo inducido desde fuera. Es la primera vez desde 1995 donde tenemos un crecimiento nulo o recesivo incluso, que no haya sido inducido por una recesión como la de 2001 de Estados Unidos o sobre todo como la de 2009 del mundo entero. O sea, es una desaceleración o recesión hecha en México. Hecha en México 100%. Entonces,
Pues, bueno, no 100%, pero ahorita lo discutimos. Hombre, a ver, es 90%, comparado con Estados Unidos, que China, que todo eso, eso lo que están diciendo Esquivel y los demás puede llegar a ser cierto para más adelante. En el 2019 no fue cierto. Si la economía china creció al 6% en el 19, todo el resto del mundo estuvo creciendo bien en el 19. La desaceleración puede o no llegar en el 20. Pero creo que hay un primer elemento ahí. Pero el otro que es de alguna manera más interesante, creo que es lo que plantea Javier. Y esa es una discusión que es válida, pero no es cuando tú quieras. Es decir, si hubiéramos crecido al 5%, pero tuviéramos una encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que hubiera mostrado que se distribuyó menos bien que antes la riqueza en México, dudo que López Obrador dijera, no importan los 5%, lo que importa es que se distribuyó. Exacto. Claro. Pues por supuesto que no. Sí. Lo dice porque tuvo un crecimiento nulo. Ahora, vamos a tener, eso va a ser interesante, como desde luego vamos a seguir aquí en este programa cuando eso suceda, es decir, en agosto, por ahí de junio del año entrante, del 21, la ENIG que se va a levantar 2020, entre agosto y noviembre del 2020 se va a publicar a mediados del 21. Y ahí vamos a ver si en efecto todo esto que dice López Obrador de que se distribuyó mejor es cierto o no es cierto. Vamos a ver. Al día de hoy no tiene nadie absolutamente ningún elemento para demostrar o a sostener que la riqueza en México está mejor repartida que hace un año o hace 5 o hace 10. Yo sí tengo un dato y que te llevaría a decir que está igual de mal distribuida, que es la lista de billonarios de Forbes. Bueno, arriba. Bueno, no porque ya nos quitaron, sí, pero ya nos quitaron a uno, Leo. ¿A quién te quitaron? Pues al Chapo. No, bueno, pues es que también no se vale. Pero creo que han entrado otros, sí, pero no se vale. Digo, pero bueno, la lista, los muy arriba siguen estando muy arriba. Que no es el 1%, es el punto que 0,01%, que por cierto, aquí lo dijo Gerardo Esquivel en su momento, esas 10 familias que equivalían, esas 10 fortunas equivalían al 20% de lo que ganaba el 20% de los mexicanos. No me acuerdo exactamente el dato. El estudio de Oxfam. Exacto, pero era escandaloso. Y esas familias siguen teniendo esas grandes fortunas. O sea, apostamos algo con la ENIG. Digo, más adelante, no hay que hacerlo ahora. Pero... Mira, me parece increíble que estemos discutiendo en México que el crecimiento no importa. Increíble. Porque el crecimiento económico no es todo lo que importa, pero si no tienes eso, realmente, Javier, no te puedes plantear muchas otras cosas. Puedes repartir lo poco que tienes mejor. Probablemente el dinero en efectivo que el presidente le ha repartido a sus programas sociales, el aumento, digamos, oficial del salario mínimo, ha mejorado algo la capacidad de consumo de gente que de otra manera no habría mejorado su consumo. Pero pensar que estas medidas realmente, digamos, superficiales, que tienen un impacto en el consumo que no hemos acabado de medir exactamente, puede justificar o explicar que lo que importa no es el crecimiento, sino lo que importa es distribuir mejor el dinero, me parece realmente una discusión increíble, en el sentido de ilusoria, fantasiosa, quimérica y profundamente falsa. El crecimiento importa radicalmente, como lo demuestra China. Y luego viene la segunda pregunta muy importante, que es ¿quién se queda con la riqueza que produce ese crecimiento? Sí, sí. Nuestras cuentas de quién se queda con la riqueza de ese crecimiento son muy malas. Se ha quedado un porcentaje muy pequeño de la población con esos mediocres 2 más 2 más 2 más 2% de crecimiento cada año. Y hay un problema ahí muy serio de no haber visto nunca que eso podía haberse repartido mejor. Pero de ahí pasar a que repartir crecimiento menos 0.1
¿Es más importante que crecer al 2%? No, no es más importante. O sea, lo que estamos diciendo es es una que discusión increíble. Mexicana. este año, si tuviera razón lo que dice el presidente, lo que estaría diciendo este año el pastel no creció, pero le quitamos parte de la tajada que se llevaban los más ricos para dárselo a los más pobres. Mira, eso es lo que dices tú, que está por verse eso. Estoy dispuesto a conceder eso hasta que aparezcan las cifras. Sí. Pero que eso te permita decir que el crecimiento no es importante. Hay que hacer crecer el pastel. Me parece una demagogia quimérica realmente inaceptable. Javier. Sí, claro que el crecimiento es importante, pero lo que desde mi punto de vista es importante el crecimiento son sus adjetivos. Tú puedes crecer de muchas maneras. Y creo que lo que se trata es de crecer de manera inclusiva, sostenida y sustentable. Para mí esa es la discusión. Obviamente el crecimiento es importante, pero la discusión importante sobre el crecimiento es el tipo de crecimiento que se logra. Pues no, Javier, creo que hay una discusión previa que es la generación de riqueza. Yo creo que no. Yo creo que va de la mano, es decir, puedes crecer a 3% y de manera no inclusiva, de manera que deshace el medio ambiente y de manera no sostenida. Sí, y lo que quieres es que sea sostenida, sustentable y inclusiva. Sí, pero bueno, si no creces, no empiezas a jugar el partido. No hay adjetivos. No empiezas a jugar el partido. Pues sí. Yo creo que va de la mano porque yo creo que la decisión de crecer no es independiente de cómo creces. Es decir, tú puedes tomar una decisión, una serie de decisiones de política pública para asegurar que tu crecimiento sea inclusivo, sostenido y sustentable. Ver, o puedes no. Entonces es un desastre China. Crecimiento. China es un desastre Yo de creo acuerdo a tus adjetivos. En la parte... Porque ni es incluyente, ha generado mucha... ¿Cómo no va a ser incluyente? No, ha sacado mucha gente de la pobreza. ¿Pero cuántos ha metido? No, bueno, pero perdón. A la clase media. Pero por otro lado, la desigualdad es peor que nunca en China en este momento. Entonces, si no es inclusiva, es exclusiva porque hoy hay el mayor número de desigualdad social en China. No es sostenible y no es sustentable. Yo creo que... Es un desastre China. Yo no diría que es un desastre, pero yo creo que tiene serios problemas con esos tres adjetivos. Podríamos tener la discusión de lo inclusivo, de si se trata de sacar gente de la pobreza o distribuir mejor el dinero, son temas distintos. Yo creo que ahí no sale tan mal, pero en la parte del medio ambiente no hay la menor duda que han hecho mucho daño al medio ambiente. Precisamente el artículo, ya lo encontré, que se llama ¿Podemos tener prosperidad sin crecimiento? Lo está discutiendo un economista en el New Yorker. ¿A qué países se refería, Javier? No lo he leído, no lo he leído, pero... Tengo la impresión que sobre todo a Dinamarca. Sospecho... Ya son ricos ellos. Sospecho que se trata, sobre todo este artículo, no lo he leído, del tema del medio ambiente. Yo sí creo que a la hora de pensar en cómo vas a crecer, ya tienes que incorporar las variables de si quieres crecer de manera inclusiva o no, y hay argumentos para pensar que no. Si quieres crecer de manera que respete al medio ambiente o no, y hay países que argumentan que como no se han desarrollado, ellos tienen el derecho a crecer de una manera que va en contra del medio ambiente, y luego también hay argumentos que tienen que ver con si es sostenible o no, y hay quien ve la próxima elección y les importa crecer de aquí a la próxima elección, como a Trump. Bueno, yo tengo mucho que decir, pero bueno, a ver, simplemente recordarle a los millones y millones de televidentes que nos están viendo que China sobre todo justamente y después yo creo que van a estar muy ofendidos con lo que dijiste, ahorita Javier, que están en cuarentena, van muy molestos, pero bueno, van a llegar muchas cartas y cosas mañana. A ver, Leo le van a cuando si en México tenemos un crecimiento demográfico todavía de 1.5, 1.4.5 y el PIB decreció 0.1 o quizás cuando salgan los resultados definitivos 0.2, quiere decir que cada mexicano, en promedio, desde luego, es 1.7% más pobre que el año pasado. Cada mexicano, en promedio. Ahora, obviamente hay muchos mexicanos que no son más pobres y hay muchos mexicanos que son mucho más pobres que eso. Por ejemplo, alguien que perdió su empleo. Si alguien tenía un empleo y lo perdió, es mucho más pobre que el año pasado. Bueno, pero no es que fue cero, no quiere decir que estamos iguales. No, porque hay 1 millón y pico, 1.300.000 mexicanos más este año. Entonces, la gravedad del asunto es seria, no es un asunto menor. Ahora,
yo creo que esta discusión sí es un poquito complicada, Javier, porque finalmente tú quieres caracterizar el crecimiento y está bien, a mí me parece muy bien, pero no puedes caracterizar algo que no existe. Ahora, yo no puedes ponerle un A ver. adjetivo a algo inexistente. La luna, no, pues como la luna no existe, entonces no está ni llena, ni creciente, ni nada, porque yo he decidido que no existe. Pues no, tiene que haber crecimiento para que le puedas etiquetar un adjetivo. Si no existe, pues, Pero puede haber algo peor, de eso, crecimiento. por eso de estoy crecimiento mencionando. inclusivo, Por eso, sustentable y sostenido. Pero aquí hay algo más importante. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno las políticas adecuadas para que haya crecimiento. En los términos en que el gobierno quiera, si es un crecimiento inclusivo, si es un crecimiento que no daña al medio ambiente, ojalá y sea así. Pero lo primero que tenemos que exigirle es que tome decisiones que conduzcan al crecimiento de la economía, porque lo que ha hecho es tomar decisiones que han parado la inversión en la economía. Tenemos hoy los datos del año 2019, menos 0.1, pero ya sabemos, Javier, ya sabemos que la inversión física, 9%. la inversión pública, la inversión en bienes de capitales, en importaciones, del año 2019 fue muy mala. Por tanto, podemos anticipar que este año de 2020 tampoco va a haber un crecimiento importante. Ojalá y ese crecimiento chiquitito que va a haber este año se compense en términos de un crecimiento inclusivo con una mejoría en el dinero que el gobierno reparte a la población más necesitada, y ojalá que tengamos algunas cuentas claras de cuánto dinero es lo que está repartiendo y cuánto es lo que está llegando. Porque, por hipótesis, decimos que como está repartiendo dinero, la gente tiene más dinero en la mano y está consumiendo mejor. Por hipótesis, decimos que como el salario real mínimo creció, hay más dinero en las bolsas de los trabajadores. Y, desde luego, que la baja inflación hace que haya una mejor un mayor rendimiento en ese dinero que tiene la gente para consumir. Está bien. ¿Esa es la inclusión que queremos? ¿Eso? ¿Repartirle dinero en efectivo para que compren las cosas de los días, de cada día en los Oxxos, en los estanquillos? ¿Esa es la inclusión que queremos? ¿O queremos una inclusión de una verdadera calidad? En el sentido de que haya una redistribución genuina y cabal de la riqueza. Yo de los tres adjetivos que utilizaste, quiero decir, hablando de nuestro presidente, de López Obrador, creo que a él le vale absolutamente un pepino el medio ambiente. ¿Estarás de acuerdo? Parece no ser una prioridad. No es una prioridad. Segundo, creo que él no piensa en un crecimiento sostenido, tampoco creo que está pensando en un mediano o largo plazo en temas de crecimiento. Y le queda entonces nada más lo inclusivo. El tema es que para tú ser más inclusivo sin crecimiento y sin una reforma fiscal, imposible. No, a ver. Imposible. Yo no sé. O sea, porque tú dices, les están repartiendo dinero. Ahorita que les alcanzó el presupuesto, pero se van a gastar el fondo de estabilización. Pero 50%. Ya le van a dar otro llegue. No quiero ser malentendido. Me parece muy importante que les esté poniendo dinero en efectivo a gente que realmente lo necesita. Pero si la economía no crece y no hay una reforma fiscal verdadera, no va a haber dicha inclusión. Perdónenme. Leo, yo creo que no hay manera. Por eso yo los llamo adjetivos. Sí. Al llamarlos adjetivos, claro que le estoy dando una enorme importancia al crecimiento. Okay, por eso es un adjetivo del crecimiento. Pero déjame darte el ejemplo de Estados Unidos. Después de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos empezó a crecer. Y creció, y creció, y creció, y creció, y creció. Pero cuando se vieron los datos de cómo se distribuyó ese crecimiento, el grueso, si no es que casi todo ese crecimiento, se fue para el quintil más rico. Y gana Trump, ¿no? Entonces, por eso es importante a la hora de discutir el crecimiento, pero a la hora crecimiento.
De acuerdo, totalmente de acuerdo con que eso. se fue al quintil más rico, el resto Sí. no recibió nada de ese crecimiento. Por eso es importante, y esas son decisiones que se toman de política pública respecto a cómo crecer. Por eso creo que es muy importante a la hora de hablar de crecimiento, hablar de esos tres adjetivos. Y se vale ponerle un mayor énfasis a uno al otro, y se vale argumentar que tu país por X o Y razón debería de no importarle tanto el medio, lo que tú quieras. Y se vale incluso argumentar que no, de lo único que se trata es de crecer. Todo Ahora, eso en se vale. Estados Unidos, tú estás diciendo, en Estados Unidos no hubo esa parte inclusiva, y tienes razón, pero lo que sí es que hoy en Estados Unidos tiene el desempleo más bajo de su historia. todo eso o sea, hay empleos, la gente está recibiendo dinero. A lo mejor son empleos chafísimas, todo lo que tú quieras, pero esos empleos chafísimas no los hubieras podido tener pero tampoco, sin crecimiento. Tampoco es así, yo creo, tan claro como dice Javier. No el New Yorker, sino el Economist, que tanto nos gusta, a ti también. A mí no, a mí no. Bueno, porque es neoliberal. Exacto. Exacto, es neoliberal, laborista, pero neoliberal. Está bien. A ver, el The Economist ha reproducido debates muy interesantes de los últimos años, donde el tema de la desigualdad empieza a ser discutido con un poquito más de profundidad que el enorme y benéfico impacto que tuvo Piketty, donde dicen, bueno, hay muchas cosas que han cambiado. Doy un ejemplo de Estados Unidos, justamente, el Obamacare. Más de 20 millones de personas con muy escasos recursos, probablemente una mayoría afroamericana, después de Obama, tienes seguro médico, tienes seguridad social, y no la tenía antes. Eso contribuye más a un crecimiento inclusivo que todo lo demás para esos 20 millones. Es un cambio absolutamente decisivo, aunque no te aparece en las cifras, si quieres, necesariamente de Gini o de Enix, porque depende cómo la monetizan, cómo la calculan, etc. Hay muchos otros elementos que han sucedido en Estados Unidos en los años de Obama que también permitieron que se corrigiera esa cifra macro, que todos los frutos del crecimiento se concentraron en el quintil, el decil o el centil más alto. Todo eso es cierto, pero también pasaron otras cosas. Entonces, o sea, hubo trickle down económico. Bueno, es que sí hay trickle down, sí hay. Podría haber más se puso trickle. nervioso aquí. Podría haber más trickle, más goteo en lugar de menos goteo. Pero finalmente, en una economía capitalista, en una economía de mercado, siempre van a llevarse más lana los ricos que los que no son ricos. Por eso se llama capitalismo, porque es el capital y el dueño del capital le va mejor que al dueño del trabajo. Ahora, yo creo que había un señor Marx que descubrió esto hace mucho tiempo y ahí va a decir. No tocó nada. Bueno, ese es el argumento. Tampoco está tan claro, yo Javier, creo que el tampoco tema, es tan cierto. Para el proyecto inclusivo, vamos a llamarlo así, de López Obrador, no tener crecimiento económico. Es un desastre. Bueno, claro, no es sostenible, porque no le va a alcanzar la cobija. La recaudación se va a caer como resultado del crecimiento económico nulo. ¿De dónde van a sacar el dinero, Héctor, para sostener estos programas sociales? Mi único punto es que un no desastre. me digan que el crecimiento no es importante. Ese es todo mi punto. Sí. Porque si empezamos por ahí, empezamos mal. El crecimiento es fundamental. Sobre todo para un proyecto un país como inclusivo. México, hace muchos años, como un país como México, debería estar puesto en todas las políticas que conduzcan al crecimiento económico para poder, o al mismo tiempo, si quieres, plantearte el problema de una redistribución mejor del ingreso. Si no generas riqueza, no hay manera de repartirla. ¿Tú querías decir algo? Nada más, mi única conclusión es que a mí no me gustaría que me argumentaran que solo hay que hablar de crecimiento sin sus adjetivos. No. Porque eso supone que se va a dar de manera automática y suficiente el trickle down. Y yo creo que si algo ha quedado claro de los últimos 30 años es que eso no es cierto. Suficiente, no, automática, sí. Nada más que insuficiente. Insuficiente. Goteo. Te acepto el goteo. Hay gotitas, migajas. Puede haber. Migajas. Bueno, pero es que sin crecimiento no hay ni goteo, no hay nada. Por eso. No gotea, no llega nada. Mi punto es que hay que hablar del crecimiento con sus adjetivos. Bueno. No hablar de crecimiento.
Bueno, buenísimo este debate. Por cierto, a ver si algún día nos cuentas cómo le hizo Lula y Mitterrand, dos gobiernos de izquierda, Sí. en un proyecto que trataron de ser inclusivo, pero con mucho crecimiento económico. No fue fácil. Sí, no fue fácil. Y luego en el caso de Brasil, sobre todo, pues se estrellaron contra la pared y ahora llevan, pues, un retroceso muy serio en todos los temas de pobreza, de desigualdad. Que de están bolsa quitando la bolsa familiar. Que están reduciendo la bolsa familia, o sea, Sí. el equivalente de oportunidades aquí. Sí. Y bueno, pues sí, los 3 o 4 años de recesión, pues sí fueron fatales. Claro. Para la sociedad brasileña, no para Así es. las élites. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a analizar el futuro del Instituto Nacional Electoral. Regresamos.